Hola, buenas tardes. Me alegra poder volvernos a saludar. En esta ocasión continuaremos hablando sobre las dietas pediátricas, específicamente la dieta complemento 3. Es muy importante que conozcamos los aspectos importantes del desarrollo del niño. A esta edad, 12 meses, va a desarrollar gustos y preferencias y va a empezar a roer alimentos. A los 18 meses va a utilizar el vaso para beber y puede manejar la cuchara. A los 2 años va a utilizar la cuchara del tenedor mucho mejor y va a alcanzar una dentición infantil completa. Algunas de las características de esta etapa es que va a haber un cambio negativo en el apetito y en el interés por los alimentos. Va a haber un periodo madurativo de aprendizaje del lenguaje, van a aprender a caminar y van a empezar a socializar. Necesidades calóricas bajas por desaceleración del crecimiento, y a los 3 años va a haber una madurez de la mayoría de los órganos y sistemas que tiene un adulto. Las características de esta dieta son: se deberá cumplir con el perfil calórico para el complemento 3 y las especificaciones establecidas, continuando con las preparaciones del complemento 2. La elaboración de los alimentos deberá seguir las especificaciones generales de calidad de los alimentos. Se suministrarán 2 refrigerios en el día, uno de media mañana y uno de media tarde. Se deberá planear un menú infantil con preparaciones variadas y agradables al niño. Los alimentos deben ofrecerse en trozos de tamaño adecuado para facilitar el agarre por el niño, como trozos pequeños, triturado, desmechado, molido o en pedazos medianos. No se debe ofrecer el alimento completo o entero, ya que dificultará el agarre por el niño. Se ofrecerá 2 veces a la semana helado, una vez helado de fruta cremoso y otra vez helado de solo fruta. En las ocasiones que se oferte arepa, esta debe ser blanda y no superior a 6 centímetros de diámetro. Se ofertará una vez a la semana mantequilla en el desayuno como parte de aderezo, y las preparaciones a base de leche o que requieran leche en su elaboración deberán ser preparadas con fórmula de crecimiento. Se implementará la sigla C3 para identificarla al momento de solicitar la dieta en los servicios de hospitalización. Esta dieta está indicada para niños y niñas de 1 a 3 años. Los alimentos permitidos en esta dieta son carne, pollo, hígado y pescado, leche, vaca entera y sus derivados, huevo, verduras y hortalizas, frutas, cereales, leguminosas, raíces, tubérculos y plátanos. Los alimentos no sugeridos son embutidos, edulcorantes, sopas de sobres, bebidas carbonatadas, jugos industrializados, café, té y bebidas aromáticas. Podemos observar aquí la minuta patrón que se utilizará en la dieta complemento 3 y se va a distribuir de la siguiente manera. Los componentes del desayuno son lácteos, alimento proteico, cereales, hortalizas y verduras, frutas y grasas y aceites. En cuanto a los lácteos, podemos ofrecer opciones como leche baja en grasa con adición de vitamina A, una porción de 130 mililitros o un vaso de 4 onzas, una porción de kumis de 90 mililitros o un vaso de 3 onzas, o una porción de yogur de 90 mililitros o un vaso de 3 onzas. Continuando con el alimento proteico, algunas opciones que podríamos ofrecer son huevo de gallina entero, una porción de 50 gramos o en medida casera una unidad, una porción de queso semidescremado semiblando de 50 gramos o una tajada mediana, o una porción de cuajada de 30 gramos o una onza. En cuanto a los cereales, harinas y productos elaborados, algunas opciones que podríamos ofertar son arepa de maíz blanco, una porción de 60 gramos o una unidad en medida casera, pan de centeno, una porción de 40 gramos o una unidad, o almojábana, una porción de 40 gramos o una unidad. Continuando con los componentes que hacen parte del desayuno, podremos ofrecer opciones de hortalizas y verduras como tomate rojo, una porción de 60 gramos o en medida casera una unidad pequeña, porción de brócoli de 45 gramos o 3 flores, una porción de zanahoria de 35 gramos o 2 rodajas grandes. En cuanto a las frutas, algunas opciones que podríamos ofrecer son guayaba común, una porción de 40 gramos o una unidad pequeña, fresas, una porción de 60 gramos o 6 unidades en medida casera, o pera, una porción de 30 gramos o un tercio unidad en medida casera. Continuamos con la media mañana, en la cual se ofertará fruta como único grupo de alimento. La presentación de la fruta debe ser variada y atractiva para los niños. Algunas opciones que podríamos ofrecer son banano común, una porción de 35 gramos o de medida casera una media unidad,
porción de ciruela común 40 gramos o 4 unidades y uchuvas enteras 40 gramos o 7 unidades. Estos alimentos pueden ofrecerse mezclados como pinchos, ensaladas de fruta, meats o en otras preparaciones. Continuamos con el tiempo de comida almuerzo. Los componentes de este tiempo de comida son carnes, pescados, leguminosas frescas y leguminosas secas, hortalizas y verduras, frutas, cereales, raíces, tubérculos y plátanos, grasas y aceites y hierbas y condimentos. En cuanto a las carnes, se ofrecerán 5 veces a la semana y las opciones que podremos ofrecer son carne de res magra, una porción de 40 gramos o una onza, una porción de pechuga de pollo sin piel 40 gramos o una porción de hígado de res 40 gramos. También podremos ofrecer pescados 2 veces a la semana como róbalo, una porción de 50 gramos o un trozo. Continuando con los alimentos que componen el almuerzo, vamos a ofrecer leguminosas secas y leguminosas frescas. Estas se ofertarán 4 veces a la semana, 2 veces leguminosas frescas y 2 veces leguminosas secas. Algunas de las opciones que podremos ofrecer son arveja verde tierna, una porción de 35 gramos, frijol verde, una porción de 25 gramos, haba verde, una porción de 25 gramos. En cuanto a las leguminosas secas, algunas de las opciones que podremos ofrecer son arveja seca 30 gramos, frijol blanco una porción de 30 gramos o lenteja 30 gramos. El almuerzo también incluirá hortalizas y verduras. Algunas de las opciones que podremos ofrecer son espinaca una porción de 90 gramos o una taza, coliflor 70 gramos o 5 flores o apio en tallo 75 gramos o un tallo grande. El almuerzo también incluye frutas. Algunas de las opciones que se podrán ofertar son mango, una porción de 40 gramos o media unidad, guayaba blanca, una porción de 70 gramos o media unidad, o naranja pulpa, 50 gramos o un tercio de unidad. También se ofrecerá cereales. Estos se ofrecerán 4 veces a la semana y algunas de las opciones que podríamos ofertar son arroz blanco, una porción de 40 gramos, cebada perlada, una porción de 40 gramos o pastas alimenticias 40 gramos. Estos se ofrecerán 3 veces a la semana. Algunas de las opciones que podemos ofertar son papa, una porción de 200 gramos o 2 unidades medianas, yuca, una porción de 150 gramos o un trozo grande, o plátano hartón, 180 gramos o un trozo grande. Continuando con la media tarde, los grupos de alimento que hacen parte de estas son cereales, harinas y productos elaborados, lácteos y frutas. En cuanto a los cereales, harinas y productos elaborados, podemos ofrecer arepa de maíz blanco trillado, una porción de 60 gramos o una unidad, pan de centeno, una porción de 40 gramos o una unidad, o almojábana, una porción de 40 gramos o una unidad. En la media tarde también se ofrecerán frutas. La presentación de esta fruta debe ser variada y atractiva para los niños. Algunas de las opciones son mandarina, una porción de 80 gramos o una unidad, sandía, una porción de 95 gramos o una tajada, o una porción de durazno de 70 gramos o una unidad. En la media tarde también se ofrecerán lácteos. Estos se utilizarán una vez a la semana para ofrecer con helado de fruta cremoso. Algunas de las opciones que podemos utilizar son leche, una porción de 120 mililitros o un vaso, o una porción de yogur de 120 mililitros o un vaso. Finalmente, en el tiempo de comida, los componentes que vamos a ofrecer son carnes, hortalizas y verduras, cereales, harinas y productos elaborados, frutas, raíces, tubérculos y plátanos, grasas y hierbas, condimentos y especias. En cuanto a las carnes, algunas de las opciones que podemos ofrecer son carne de res magra, una porción de 40 gramos, pechuga de pollo sin piel, una porción de 40 gramos, o hígado de res, una porción de 40 gramos. Las hortalizas y verduras también hacen parte del tiempo de comida. Algunas de las opciones que podremos ofrecer son acelgas, una porción de 100 gramos o una taza, auyama, una porción de 50 gramos o un trozo mediano, y remolacha, 45 gramos o un trozo mediano. Además, se ofrecerán cereales, harinas y productos elaborados 3 veces a la semana. Algunas de las opciones que podríamos ofertar son arroz blanco 50 gramos, pastas alimenticias 50 gramos o galletas saltín de soda 40 gramos. El tiempo de comida también incluye frutas. Estas son algunas de las opciones que podemos ofertar. Piña sin corazón, una porción de 40 gramos o un trozo pequeño, manzana 30 gramos o una unidad mediana,
papaya 45 gramos o una rebanada. Finalmente ofreceremos raíces, tubérculos y plátanos 4 veces a la semana. Algunas de las opciones son papa a la francesa al horno 100 gramos o una porción mediana, papa criolla 200 gramos o 8 unidades pequeñas o plátano hartón maduro 120 gramos o un trozo grande. Esto fue todo por hoy, muchas gracias por su atención y espero verlos pronto en otro video.